Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Reuma TV, de la Sociedad Española de Reumatología. Hoy vamos a hablar de algo fundamental, de lo que nunca hablamos lo suficiente, como es la salud mental en las enfermedades reumáticas. Y para ello tenemos con nosotros a una invitada muy especial, que es Estefanía Romero. Además de psicóloga, es paciente de espondiloartritis axial, lo cual agradecemos mucho que comparta, porque creo que va a ser todo mucho más cercano y lo vamos a entender mucho mejor. Y nos va a dar esa visión tanto profesional como personal. Si no la seguís en Instagram, os animo, tiene una cuenta espectacular de casi 15.000 seguidores y es @estefaniaromero.psicóloga. ¿Qué tal, Estefanía? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias por la invitación, la verdad que me hace mucha ilusión el poder llegar a cuanto más pacientes con enfermedades reumáticas mejor. Bueno, la verdad es que agradecemos muchísimo que hayas aceptado el proyecto Reuma TV, porque creo que además va a ser un capítulo muy importante tanto para especialistas como para pacientes y familiares. Pero bueno, como siempre decimos, empezamos por el principio. Una de las cosas más duras por la que pasáis los pacientes es el momento del diagnóstico. Si es verdad que en reumatología hablamos de enfermedades crónicas, es decir, que vais a mantener a convivir con la enfermedad de manera mantenida. Entonces, desde tu punto de vista como especialista y como paciente, ¿cómo viviste emocionalmente ese momento? Yo en mi caso, el momento del diagnóstico lo viví con mucho alivio porque, claro, yo llevaba con la sintomatología de lo que podemos decir artritis desde, calculamos, los 8 años. Entonces, a mí no me diagnosticaron hasta poquitos meses después de cumplir los 18. Entonces, claro, fueron 10 años que cuando no me levantaba con una rodilla inflamada, me diagnosticaban tendinitis, esguinces, sin que hubiera habido ninguna torcedura ni nada que lo explicara. Todo tardaba mucho en resolverse y no sabían muy bien qué hacer los traumatólogos, el pediatra conmigo. Entonces, para mí el diagnóstico vino como una confirmación de que todo lo que yo venía diciendo 10 años que era verdad, que no me había inventado nada y que además tenía una explicación, por lo que sí que lo viví con alivio. Luego ya, cuando me di cuenta de que era eso de crónico, fue cuando ya pues vino, ¿no?, ese shock emocional, que muchas veces es lo primero que sienten los pacientes cuando les dan el diagnóstico, de darnos cuenta de que esto no es solamente una etiqueta, que qué bien que la tengamos porque va a explicar nuestros síntomas y va a poder ponernos un tratamiento específico para mejorar, sino que estamos hablando, como decías, de que nos va a acompañar de ahora en adelante con todo lo que eso supone. No lo había visto nunca de la manera que comentas, que es como un poco como si fuera el yin y el yang, o sea, está lo negro dentro de lo blanco dentro de lo negro, es decir, que podéis llegar a percibirlo, el diagnóstico tanto como una losa como con la tranquilidad de decir, bueno, por fin me han dicho lo que tengo. No lo había nunca visto de esa manera. Totalmente, porque es peor, ¿no?, el no saber lo que tiene, no tener ningún tratamiento que sea efectivo, el tener que acumular un analgésico, otro, por muchos tratamientos y que nada sirva. Entonces, el seguir en ese periodo de búsqueda del diagnóstico, búsqueda de explicación, lo podemos llegar a ver como algo negativo, pero cuando nos dicen lo que es y que es crónico, esa esperanza, que eso con lo que llevas conviviendo tantísimo tiempo, nos dijeran lo que era y que desapareciera en cuestión de meses, pues esa esperanza se va. Es verdad que para nosotros, yo siempre digo que hay como un lado de la mesa y otro lado de la mesa. Desde el lado del reumatólogo, al final os vemos como en pequeñas fotos, en momentos del tiempo, pero vuestra vida entre esas consultas pasa. Y es verdad que, claro, esa montaña rusa de emociones al principio, que imagino que debe de ser, de por una parte estoy contento de que me hayan diagnosticado, pero por otra ahora tengo que asumir lo que viene. Totalmente, y además, como nos toca compartirlo una vez que llega el diagnóstico con las personas de nuestro entorno, ahí es cuando también nos enfrentamos a diferentes reacciones. Yo recuerdo salir súper contenta de la consulta y nada más cerrar la puerta y decirle a mi madre, ves cómo tenía razón y siempre la he tenido, y mi madre llorando porque no me iba a curar. Y luego ya al contrario, cuando ella ya se le pasó, fue cuando yo me di cuenta de lo que suponía y ella ya empezaba a hacer ese papel de tratar de animar porque, bueno, ya sabemos lo que es. Entonces vas un poquito ahí, ¿no?, como tratando de gestionar unas emociones, la siguiente, y todo viviendo con familia, con amigos, cada uno con su propio proceso, que también hay que saber acompañar desde la psicología. Ya has tocado un punto que te iba a preguntar, que es, tú acabas de decir que tu madre lo veía como algo de que era una enfermedad para siempre y que lo veía desde esa perspectiva.
hay veces que los reumatólogos no nos damos cuenta de cómo decimos las cosas en la consulta y yo te quería preguntar por la palabra crónico. Si crees que debemos decirla, si crees que es una losa que debemos evitar, ¿cómo crees que debemos manejar ese concepto con los pacientes? Yo creo que es muy importante que se diga. De hecho, a mí en su día me la dijeron y cuando mi madre preguntó, bueno, ¿pero crónico quiere decir que es para siempre? La reumatóloga que tenía entonces respondió, sí, bueno, pero ahora hay mucha investigación, seguramente, tal. Y eso es, mi madre se enganchó esa esperanza de la curación durante 5 años hasta que ya consiguió el poder, ¿no?, aceptar la cronicidad. Pero luego la alternativa es que no nos la digan y nos genere, ¿no?, como esa duda y tengamos que estar buscando por internet, nos enteramos a través de redes sociales, de otros pacientes. Yo creo que lo ideal es que sí que se te transmita esa palabra crónico, pero que eso vaya acompañado con la explicación de que crónico quiere decir que lo que te va a acompañar de ahora en adelante es ese diagnóstico y uno u otro tipo de tratamiento crónico que se van a ir sucediendo en el tiempo. Pero muy importante que se aclare que el estado en el que te encuentras en este mismo momento, que es cuando te ha dado ese gran brote con el que por fin te han diagnosticado, eso no va a ser el resto de tus días. Que eso es lo que muchas veces los pacientes entendemos cuando nos dicen crónico, voy a estar así el resto de mi vida, no quiero. Pero no, lo que vas a estar es con esa palabra de artritis, lupus, la enfermedad reumatológica que sea, y los tratamientos, pues cuando se dé con el idóneo para ti, pues vas a tener pues la mejor calidad de vida posible. Es muy posible que haya alguien que nos esté escuchando, que nos esté viendo, que esté viviendo esa palabra crónico como una losa. Tú, ¿qué le dirías para afrontarlo de la mejor manera? ¿Qué recomendación le darías? Lo que le daría es la recomendación de que tenga un afrontamiento activo y proactivo con respecto a su enfermedad. Que muchas veces, ¿no?, porque no se nos dice o porque estamos acostumbrados a relacionarnos con el equipo sanitario desde un rol un poco más pasivo, pensamos que nuestro papel es simplemente ir a las consultas, tomar lo que nos dicen y esperar hasta 3 meses, 4 meses, 6 meses hasta que toque. Pero hay muchas cosas más que se pueden hacer, precisamente también las diferentes personas que estamos participando en este podcast, a nivel de alimentación, a nivel de ejercicio físico, apoyo emocional si lo necesitamos porque no estamos pudiendo aceptar esa cronicidad nosotros solos, también tratamiento a nivel de, yo por ejemplo, tardé como 5 o 6 años en descubrir lo mucho que me podía ayudar la terapia ocupacional. Yo hasta encontrar el tratamiento que estoy ahora que me resulta muy efectivo y que estoy muy estable, todos los brotes me daban en la mano derecha, o sea, me volvía totalmente incapacitada. Hasta que una amiga terapeuta ocupacional me dijo, no, mira, es que tienes esto para abrir botes, esto para abrocharte el cinturón, pero claro, ir a trabajar y tenerle que decir a una compañera que te acompañe al baño para bajarte la cremallera y abrocharte el cinturón, pues cuando hay confianza así, cuando es el primer día de trabajo se pasa muy mal. Entonces, el también abrirnos, ¿no?, a otros especialistas y de esa manera todo lo que es esa vivencia de la cronicidad, primero la podemos vivir en mayor compañía, pero luego también trabajar de una forma activa en calidad de vida y así no cambiamos ese afrontamiento más pasivo que estábamos teniendo por uno en el que sintamos que tenemos el control de la situación, que es muchas veces lo que se pierde una vez que nos llega el diagnóstico. Me parece un mensaje muy positivo el empezar a trabajar la parte emocional de la enfermedad desde el principio, sobre todo porque luego llega como la fase de meseta, o sea, te han diagnosticado, pero luego ya llegas a esa fase un poquito estable, esos primeros meses en los que, bueno, pues tienes síntomas, nuevos tratamientos, tienes dudas. ¿Cuáles son las reacciones más comunes en esta etapa? Es decir, ya has pasado como la implosión del diagnóstico, pero ahora esto es velocidad crucero. ¿Ahí qué te encuentras en los pacientes? Desde que llega el diagnóstico con ese brote y ese brote se estabiliza y los tratamientos empiezan a funcionar, sí que hay muchas veces que se produce como un proceso de negación. De ahí me han dicho que esto es crónico, que me tengo que medicar de ahora en adelante, pero es que estoy tomando esta medicación, ahora estoy bien, y es que me han dicho que me la tengo que seguir tomando. Y ya, bueno, cuando ya pasamos a la fase de biológico, sí, además no es me la sigo tomando, sino me tengo que seguir pinchando con lo que eso supone a nivel psicológico, pues muchas veces hay como esa fantasía de, pues que a lo mejor no es para siempre, voy a decir a ver si me pueden quitar la medicación, quizás si tomo esto o aquello, también hay esa exploración muchas veces de pseudoterapias, entonces a veces es como ese querernos convencer de que esto no es tan importante o tan serio como nos han contado.
Y yo siempre digo que la verdadera aceptación es cuando superamos ese brote después del diagnóstico. No el con el que nos diagnosticaron, sino el siguiente. Y nos damos cuenta de que por muy bien que lo hagamos, por muchas pautas que sigamos, aunque sigamos la medicación, que todo lo que hagamos va a sumar para disminuir las posibilidades de que ese brote se produzca. Pero esto no es milagroso, porque si lo fuera ya habríamos encontrado la cura. Entonces, cuando nos enfrentamos a ese primer brote con la sensación de yo lo estoy haciendo todo bien y aún así he brotado, a mí eso me pasa y siempre me dan por estrés, cuando se me descontrola un poquito, ahí es cuando realmente viene la verdadera aceptación de no, es que esto es algo en lo que tengo que trabajar día a día. Y fíjate, pues porque me estoy estresada por una situación personal que no he podido evitar o por una situación laboral que no he podido poner límites, con lo mucho que estaba trabajando en todo lo demás, ha tocado brote de nuevo. Es curioso escucharte porque suena a duelo. O sea, yo creo que no nos damos cuenta de que hay para muchos pacientes que el diagnóstico y luego el mantenimiento de esa enfermedad suena a negación, a aceptación, a fases por las que también el paciente imagino que tiene que entender que va a pasar por ellas, que son normales. Son totalmente normales. De hecho, los que nos dedicamos a enfermedades crónicas hablamos precisamente de un duelo por la pérdida de la salud, en el que hay que despedirnos de nuestro yo sano, de cómo éramos nosotros y cómo era nuestra vida antes de ese diagnóstico, que no era ni mejor ni peor, simplemente era diferente. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque hay algunas veces, ¿no?, que ese despedirnos pareciera que todo lo que nos va a deparar va a ser totalmente negativo, desastroso, todo malo, o al contrario, que nos forzamos a el tener que cambiar, encontrarnos, todo lo que se habla de la resiliencia, y es que yo no veo nada positivo a que me hayan diagnosticado una enfermedad. Es que no lo hay, o sea, no hay nada positivo a que te hayan diagnosticado una enfermedad, solo que esta circunstancia puede que te lleve por unos caminos en los que sí que pasen cosas buenas. Entonces sí que ese proceso de duelo es muy importante atravesarlo y también saber que en él van a aparecer diferentes emociones, como puede ser la ira, como puede ser la tristeza, y que no hay ninguna de esas fases del duelo que nos las podamos saltar. Podemos estar más en ellas, menos, pero hay algunas veces que está esa fantasía de no, yo lo he llevado muy bien desde el principio, yo en ningún momento me he enfadado, he llorado. Pues ya te tocará, porque el duelo hay que pasarlo más tarde o más temprano, con mayor o menor intensidad, pero va a haber esa montaña rusa de la que antes hablabas, que pues, nos van a suponer retos y nos va a suponer también algunas renuncias que no nos gustaría tener que hacer, como cancelar un plan que nos hacía mucha ilusión, porque tenemos dolor, inflamación, fatiga o el síntoma que cada uno tenga con su enfermedad reumática. Todo esto, además, hablando desde la perspectiva de uno con uno mismo, pero al final somos seres sociales, tenemos familia, tenemos amigos, tenemos un entorno laboral. También va a impactar ese diagnóstico en todas las personas que nos rodean. ¿Qué opinas sobre el papel que pueden tener esas personas en ayudar en estas fases? Tienen un papel muy, muy importante, y hay muchas veces que no saben que ese papel lo tienen, o al contrario, piensan que su papel es otro. Antes decía, ¿no?, a modo de ejemplo, ¿no?, de cómo mi madre pasó de ese momento, ¿no?, de esperanza a luego ya aceptar la enfermedad y cambiar a tratar de querer llevar un papel como de animar. Y es que muchas veces los pacientes, las familiares, los amigos, las parejas, sienten que su papel por estar en el otro lado desde el minuto 1 es animar. El evitar que la persona que tienen al lado se deprima, porque si se deprime, entonces no va a querer tomarse la medicación, no va a querer ir a las consultas, y es evitar la depresión en todo momento. Y es que esa persona acaba de recibir un diagnóstico muy fuerte. Un diagnóstico muy fuerte que implica el tener que convivir de ahora en adelante y que implica que en algún momento u otro de su vida van a pasar por episodios de dolor y saben ya lo que es, porque lo están pasando en este momento. Entonces, el querer evitar que una persona se enfade por la situación, que llore, que diga que todo esto no le gusta, el que pase, ¿no?, por ese proceso de duelo, es algo que no es para nada beneficioso. De hecho, lo que va a hacer es que bloquee las emociones y que luego eso va a ser mucho peor, porque el duelo se retrasa, por lo que es peor entendido socialmente, o directamente explote en forma de somatización o en cualquier otro tipo de sintomatología que le va a ser mucho más incapacitante. Entonces hay que entender que ese proceso hay que vivirlo, que hay que acompañarlo y que más que bloquear las emociones hay que dar ese espacio de apertura para que pueda hablar de ellas sin juicios y que pueda recibir esa escucha que necesita. Me parece un consejo que creo que va a ser muy útil para las personas que nos estén viendo o escuchando, el cómo acompañar, porque a veces no sabemos cómo hacerlo y puede ser contraproducente. Pero
me imagino si esto ya es complicado, si hablamos de un diagnóstico de una enfermedad reumatológica en un niño, aún más complicado, porque claro, ahí quienes están acompañando al peque son los padres y eso es una relación muy diferencial. En ese contexto, ¿hay diferencias? Sí que hay diferencias porque todo lo que estamos hablando, ¿no?, de cara a aceptación de la enfermedad en el adulto, pues requiere, ¿no?, el trabajar esa autonomía, esa independencia, el trabajar también el manejo, ¿no?, de la información, animarse en las consultas a preguntar y todo eso. Cuando se tiene una enfermedad crónica, yo desde que soy alérgica y asmática, desde muy pequeñita, lo he vivido, aunque sea desde otra patología, eso es algo que al principio pues queda muy relegado a los padres. Y cuando se hace ese cambio, ¿no?, pues vas a la consulta y los especialistas que solamente preguntan a papá y a mamá y a lo mejor el peque no puede contar algo que sea importante para ellos. O se priorizan aspectos, ¿no?, de calidad de vida que no son los prioritarios para el niño, porque a lo mejor todo lo relacionado, ¿no?, con el ejercicio es algo que le interesa, todo lo relacionado con algún tipo de excursión que van a hacer y si puede ir, el manejo de la medicación, tema golpes, posibles lesiones, pues todo eso es algo, ¿no?, que a esa edad interesa y mucho. Y claro, si el niño, pues por acostumbrarse a ir con los papás, con las mamás a la consulta y quedarse en un papel secundario, no se le anima a compartir sus necesidades, pues va a ser muy difícil luego dar el salto a cuando ya llegue la edad de pasar a adultos y decirle, no, que es que cuando te dice el médico... Te toca. Yo lo viví, cuando no, es que te estoy preguntando a ti, y es como, ay, yo no sabía que tenía que tomar nota. Yo me iba a mis consultas cada año y era como, ay, no lo sé, como, pero no sabes si has estado tal... No lo sé, porque como está acostumbrado a que siempre lo contarán otros, entonces todo eso es súper importante. Y luego, pues, por supuesto, el trabajo de la independencia a la hora de gestionar la medicación y luego todo lo que es esa educación en hábitos saludables. Cuando estamos hablando ya, se pasa a la preadolescencia, adolescencia, todo lo que es consumo de tóxicos, es realmente un trabajo que es muy intenso el que tienen que hacer los padres y también tienen que convivir con su propio duelo, con el del niño, que muchas veces se sienten como que no lo tienen porque no se enteran, pero ¿cómo no se van a enterar si tienen los síntomas en su cuerpo? Me parece muy interesante para los compañeros que se dedican a reumatología pediátrica lo que dices, que el niño no sea un sujeto pasivo, sino pues Pablo, ¿quieres decirme algo? Dime, pregunta, dejarle esa puerta abierta, sobre todo de ayudar, lo que tú dices, luego a las consultas de transición va a ser un paciente mucho más sano mental y emocionalmente. Claro, y va a sentir que la enfermedad es algo con lo que ellos conviven, que es suya, que no es algo que... sí, es algo que ocurre en la familia, pero te ocurre a ti. Bueno, los reumatólogos nos centramos más en tratar el cuerpo, pero sabemos, como estamos hablando, de que el componente emocional es muy fuerte y muchas veces los pacientes no nos lo cuentan hasta que no les preguntas directamente. Desde tu punto de vista, ¿cómo podemos ayudar a los pacientes, los reumatólogos, en esa parte emocional? ¿Tenemos que ser más proactivos? ¿Tenemos que esperar o darles un espacio? Sí que sería importante que desde esa primera consulta, a lo mejor no darle ya la información de golpe de que pueden tener, ¿no?, esta afectación a nivel emocional, pero sí que poderles decir, hoy te he dado mucha información, probablemente haya mucha, ¿no?, de la que no te acuerdes, te surjan dudas en casa, apúntalo, cualquier miedo, cualquier preocupación, y ya ahí le dejamos un poco la puerta abierta, que eso puede ocurrir, y también le explicamos, ¿no?, qué es eso que emocional que estamos viendo, que es algo totalmente normal, y ya para la siguiente consulta, cuando ya le preguntemos, ¿no?, pues cómo han ido digiriendo la noticia, cómo se han ido encontrando, ¿no?, con lo que les hayamos pautado, ahí ya, segunda, tercera consulta, sí que hablar directamente, ¿no?, de que no pasa nada y que es totalmente normal, si sienten que una noticia como esta que les desborda, que no tienen herramientas para poder gestionar, que les está siendo difícil adaptar su día a día, o incluso muchas veces, ¿no?, la sensación de, es que como no conozco a nadie que me pueda entender o que tenga lo mismo que yo, entonces me aíslo y dejo de relacionarme con mi entorno, dejo de acudir a mis actividades porque si no lo hago como lo hago siempre, entonces no lo quiero hacer. Todo ese proceso, ¿no?, de comunicación y adaptación pues se da en los primeros momentos, y si lo normalizamos y también hablamos de la figura del psicólogo si se necesita, pues va a ser mucho más fácil que esa información venga del propio especialista a que muchas veces nos viene de un familiar o nos viene de un amigo y se recibe como, es que cree que no puedo solo. No, es que me lo está diciendo el especialista, me está diciendo que es que esto que me está pasando a mí le ha pasado a muchos pacientes, y fíjate este recurso lo muchísimo que les ha ayudado. Hablábamos en esas primeras consultas de que la palabra crónico podría ser o no una losa, pero posiblemente en el resto de consultas empiecen a salir otros temas como los tratamientos, hablar de la posibilidad de un tratamiento biológico, y yo siempre tengo la sensación de que a veces
o no lo explicamos bien o no nos sabemos explicar, pero el paciente no lo recibe como una buena noticia o como una buena posibilidad, sino como a lo último a lo que hay que llegar. Eso, ¿los pacientes cómo lo vivís? Sí, muchas veces ocurre eso con el tratamiento biológico. De hecho, es algo que que yo viví en su día y por lo que más me consultan cuando me escriben por Instagram los pacientes, porque se tiene mucho miedo a que llegue ese momento, porque se ve como un tratamiento extraño, experimental, que además nos han vendido, ¿no? Como, bueno, cuando ya no se puede hacer nada más, ya daremos ese paso o vamos a esperar, ¿no? Esperemos que dentro de muchos años, como a mí me dijeron, ya podamos empezar con este tratamiento, porque claro, eres muy joven y ojalá que hasta los 30 no tengamos que empezarlo. Y fue a los 20. Entonces, pues todo lo que es el cómo comuniquemos los diferentes tratamientos, cómo podamos ir adelantando y comunicando esa información, va a influir mucho en cómo vivamos cuando pues tengamos un brote, que no siempre tiene por qué significar que ese tratamiento no funciona, pero cuando sea un brote de esos fuertes que ya sabemos que porque se han producido varios seguidos o porque ha sido muy intenso, de que sí es sinónimo de cambio de tratamiento, no lo vamos a vivir con ese miedo de ¿y ahora qué? No va a haber nada para mí, entonces voy a estar así siempre, estoy agotando los tratamientos demasiado rápido y no voy a conseguir llegar a la vejez pudiendo caminar. Yo estaba convencidísima de que cuando llegase a los 30 iba a llegar en silla de ruedas, porque como me habían dicho que había muy poquitos tratamientos, ya había comenzado con ellos a los 20 y cada uno un año, el siguiente un año, hasta ya conseguir uno en el que llevo ya 8 años. Pero yo decía, jope, yo veo todos los tratamientos que hay disponibles, buscaba en internet y digo, es que me quedan 3 años por tratamiento, digo, yo a los 30 andando no llego. Y de hecho fue mi celebración de los 30, el poder andar. Sí, es verdad que lo que llama mucho la atención es darnos cuenta del poder de las palabras, de cómo, según cómo enfoquemos al paciente y lo que le contemos, de eso puede depender la calidad de vida emocional de ese paciente. Entonces, si tú nos tuvieras que dar una recomendación a los reumatólogos de cómo informar, por ejemplo, en caso particular de los biológicos, ¿cómo crees que lo deberíamos enfocar? ¿De una manera más positiva, no como la última opción? ¿Qué crees que sería más beneficioso para vosotros? Sí, yo creo que es muy importante decir que hay diferentes tipos de tratamientos, que esos tratamientos se prueban por un orden, por un determinado motivo y que pues vamos a pasar, ¿no? Pues por ejemplo, cuando ya toca el metotrexate, que normalmente suele ser la previa, ¿no? Pues ahora estamos con este tratamiento, que esperemos que nos dure mucho tiempo, explicamos los efectos secundarios también, que es otra lucha con tratamientos como el metotrexate, y luego ya decimos de, bueno, confiamos que funcione, vamos a ir paso a paso y en el momento en el que no funcionase o cuando ya desarrollemos tolerancia, porque también hay que hablar que esa posibilidad va a llegar, no vamos a morirnos con el tratamiento con el que empezamos, pues ya hay otro tipo de tratamientos que son los fármacos biológicos que pues si el metotrexato lo hemos tomado desde el principio subcutáneo, pues explicar que también es pinchado. Si lo hemos tomado en pastillas como lo tomé yo en su día, pues ya serán estos tratamientos que a lo mejor has oído hablar que se pinchan, ponemos algún ejemplo, ¿no? Pues como la insulina, como otro tipo de tratamientos, pero eso cuando llegue el momento ya te lo explicaremos y decir, te lo comento para que sepas que todavía existen más posibilidades, que no se acaba todo, pero vamos a ir paso a paso. A mí siempre me ha ayudado el que me digan que hay más tratamientos disponibles. De hecho, cuando me pusieron el último, con el que llevo ahora tantos años, era el último que estaba investigado y fíjate lo que lleva ahora. Yo decía, ay, por favor, que me aguante. Y en este tiempo han sacado muchos más, pero es que si no me hubiera funcionado, podría haber entrado en otros en ensayo clínico. Pero sí que el que te adelanten de lo que estás probando ahora no es lo último, eso da muchísima paz y sobre todo no demonizar ningún tratamiento que aunque deseemos que pues todos nos duren lo máximo posible, no vaya a ser que la persona que tengamos delante pues tenga tan mala suerte como yo, que le cueste tanto llegar al suyo y eso se pasa muy mal. Me parece muy, muy bien todo lo que comentas de sobre todo dar la información en positivo, pero dar una información que es real, o sea, claro. Realmente no estás digamos, vendiéndole la moto al paciente, sino le estás contando la realidad y que lo vean como algo esperanzador. Me parece un muy buen mensaje. Sí es verdad que, por lo que comentas, un tema especialmente delicado es el impacto que tienen los tratamientos que ponemos en vosotros. También, por ejemplo, los corticoides, que pueden suponeros otro tipo de cambios y que esto puede ser incluso más difícil de aceptar para los peques o para los adolescentes. Entonces, ¿cómo podemos ayudaros desde el punto de vista del reumatólogo para normalizar esos efectos secundarios y para evitar que tengáis un rechazo, por ejemplo, a un tratamiento que puede estar siendo
súper eficaz. Es importante comentar cuáles van a ser los efectos secundarios más frecuentes, los que hay probabilidad de que ocurran, pero dejando claro que el hecho de que sean probables que esos efectos secundarios ocurran no quiere decir que te vayan a tocar absolutamente todo. Si no te toca, porque es que también hay casos de que no me toca ningún efecto secundario y pienso que no está funcionando. A mí, un montón de personas, es que esto es que a mí lo que me han dado que está mal y yo, por favor, da gracias. Entonces sí que es importante, ¿no?, saber efectos secundarios. A veces hay. Estos son los más frecuentes para que si te ocurren, que no sientas que te está ocurriendo nada raro. Si es algo que no eres capaz de gestionar, que también es importante, ¿no?, el dar la opción de escríbenos, dínoslo, porque hay a veces que es como, no, como es un efecto secundario, me dijeron que iba a pasar, pues yo ya no digo nada, ya bueno, pero si a lo mejor tienes una dosis muy alta de cortisona y llevas no sé cuánto tiempo sin dormir, quizá podemos preguntar si se puede añadir alguna medicación porque que te haya tocado un efecto secundario frecuente no quiere decir que esto sea me aguanto ya. Como si me tocan las náuseas, pues oye, pues algo me podré tomar también. Entonces sí que también, ¿no?, que aunque sea normal o habitual, que hay cosas que se pueden hacer si es difícil su manejo, y también el poder explicar, ¿no?, cuáles son pues otras técnicas que nos pueden ayudar, pues por ejemplo, si tenemos problemas de insomnio con los corticoides, ansiedad, todo relacionado con ese hambre voraz que nos entra. A las mujeres es muy importante que se nos avise cuando nos sale vello, que eso es algo que cuando no te lo explican y te sale por primera vez es un trauma increíble. O sea, yo tengo marcado el día, la primera vez que me miré a través del espejo y dije, ¿qué me pasa aquí en la línea de la espalda, en los hombros, aquí? Entonces es importante que se nos diga, y también cuando se nos va a ir solo, para que nadie se ponga a hacerse tratamientos raros. Y luego también pues con los efectos secundarios, si no son los corticoides y es en los biológicos, que también que se explique, ¿no?, de pues que son unos efectos secundarios que pueden aparecer, no tienen por qué aparecer cada una de las veces que nos pinchamos, van a ser limitados en el tiempo. Y yo lo que siempre trabajo con los pacientes y lo que trato de visibilizar con los posts que comparto en Instagram, que es que muchas veces ponemos en la balanza, ¿no? Yo cuando me dan efectos secundarios es día y medio, 2 días, pero es que me pincho cada 30. Entonces, mira, es que si me fuesen 10, me seguiría saliendo a cuenta y solo son 2. Entonces también eso, ¿no?, el ponerlo en su justa medida, que sí, que esos días te puede pasar muy mal y que dependiendo qué día que te pinches, si eliges como yo, hacerlo en fin de semana para que no te afecte en el plano laboral, pues un fin de semana al mes que no puedes estar ahí dándolo todo, bueno, pero son decisiones y vas a tener otros 3 o 4 dependiendo del mes para disfrutar. Y por último, lo que me gustaría es sacar contigo un tema que es uno de los grandes enemigos, como es el dolor crónico, que sabemos que afecta al sueño, al estado de ánimo, a la rutina diaria, y que a veces os lleva a los pacientes a sentimientos muy extremos de tristeza y desesperación que son completamente entendibles. Aquellos pacientes que estén conviviendo con un dolor crónico, ¿qué les recomendarías? Para convivir con el dolor crónico, para aprender a vivir con él, es muy importante que nos demos cuenta de cuál es la diferencia entre dolor y sufrimiento, ¿vale? El dolor es el dolor físico, el que nos ha tocado vivir, por eso que nos está causando ese dolor, esa enfermedad, esa lesión, el motivo que sea. Y luego el sufrimiento es el componente psicológico, que es el cómo nosotros lo gestionamos, todo lo que pensamos, todo lo que decimos, todo lo que nos aumenta muchas veces el estrés, la tensión y que hace que ese dolor vaya en aumento. Entonces, para poder trabajar ese dolor, ese componente físico, para eso están los tratamientos. También a nivel psicológico podemos hacer cosas para poder disminuir esa intensidad, también esa frecuencia, pero sobre todo para poder trabajar ese sufrimiento, el apoyo psicológico es muy importante. Yo una de las cosas que más me ayudó para gestionar mi dolor crónico es el descubrir el mindfulness, la meditación. Es algo que al principio probé en mí, luego ya me especialicé como psicóloga en ello y la verdad que es algo que marca mucho la diferencia porque te das cuenta de el cómo separar este momento presente con este dolor que tengo y el cómo poder trabajar el cómo poner el foco, ¿no? El no estar siempre focalizando en el dolor, todo lo que nos puede ayudar, ¿no?, a distraernos, a mirar ese dolor pero de otra manera y separarlo de ese revivir una y otra vez el pasado, todo lo que nos ha tocado, el por qué nos ha tenido que tocar a nosotros y ese futuro adelantado negativo como que nos dice, ¿no?, que este dolor va a ser así para siempre. Si lo separamos, nos centramos en el presente y trabajamos con él desde esa forma cálida, cuidadosa y orientada al poder disminuir ese dolor en la medida de nuestros posibilidades, pues vamos a marcar mucho la diferencia y va a hacer que al dolor le demos un espacio mucho más pequeño en nuestro día a día, que no sea el centro de nuestra vida, sino que sea algo que nos pasa en algunos momentos del día, que cuando duele y puede doler mucho, ya,
pero es que cuando no duele, fíjate todo lo que podemos hacer, o incluso cuando duele, todo lo que te podemos adaptar. Bueno, intentemos quedarnos con la idea de que cuidar la mente también es parte del tratamiento y que tenemos que formar parte de ello, los reumatólogos. Ha sido un placer tenerte con nosotros. Yo creo que ha sido muy útil lo que te digo, los dos lados de la mesa y sobre todo el mensaje de que hay que dar espacio a las emociones y que hay que cuidar mucho el poder de las palabras porque os podemos ayudar mucho con eso. Así que muchísimas gracias por todo, Estefanía, ha sido un placer. Muchísimas gracias, la verdad que me he sentido muy cómoda y encantada de participar.